que pensasen por sí misma. Y pues este se trataba de René Descartes. Después de años de parón, o sea, después de en 1847, o sea, 200 años después, el matemático George Boole, pues pone de los componentes, uno de los mayores componentes en la historia de la inteligencia artificial. Y él nos establece que el razonamiento lógico podría sistematizarse de igual forma que se resuelven las ecuaciones matemáticas. Entonces, pues él al poner este razonamiento, 30 años más tarde, ya Joe Grant, a partir de estudios de Boole, obtiene la lógica del primer orden. Listo. Esta era la máquina que les había comentado de este vivo Alejandría, que era como un regulador de agua. Listo. Aquí inteligencia artificial, antes de que se llamase como tal, antes estábamos hablando como divagando de algunos pensamientos que se tenían y aquí ya como que se comenzaba a tratar el tema. Entonces el primero fue Alan Turing. Ese matemático introdujo el concepto de algoritmo a través de su artículo Qubit, Computed, March and Intelligence, mediante el cual sentó las bases de la informática moderna. Y esta surge a través del famosísimo conocido test de Turing, que es una prueba de computación verbal sobre la máquina que a través de ella evalúa la capacidad tecnológica para hacerse pasar por los seres humanos, por algún ser humano. Este test vino a desarrollarse mucho después, ese solo lo planteó en ese momento cuando se creó, porque después pues que surge 5 años más tarde, es que surge el primer ordenador creado, que fue el Z3, que pues, no es el primero, pero es el primero programable, que es el que conocemos normalmente. Antes de eso habían computadores, pero que simplemente eran con las bases que ya tenían. El Z3 es el que se pudo programar. Ya en 1900 Ya en 1943, Ward, Mark Gordon y Wade Pitt presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo en el campo de la inteligencia artificial, aunque aún no lo acuñaban como tal. Aún así, aún no se llamaba inteligencia artificial, pero ya lo estaban trabajando. Entonces aquí podemos ver el ordenador Z3 y los individuos que estaba hablando que crearon la primera red neuronal. Listo. Aquí va el nacimiento y la evolución, por parte de mi compañera. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. en el nacimiento y la evolución, esto fue en el 1956, donde nace el término de inteligencia artificial, gracias al informático John McCarthy y la ayuda de Marvin. Bueno, estos tres científicos planearon una hipótesis para los próximos años, donde se situaba la tecnología y la inteligencia artificial como algo que conviviría en los seres humanos. Lo cierto es que no fue así, pues el desarrollo de este novedoso concepto se produciría lentamente y hasta la década de los 90. Asimismo, John McCarthy también se le atribuye en el diseño y la creación de los LIPS, el primer lenguaje que se logró en un procesamiento simbólico y no numérico. También fue por parte de otra que fue Lisa, fue el otro punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. Este proyecto desarrollado por Joseph Weizenbuch en el 1966 y es considerado el primer chatbot. Ese dispositivo pues incorporaba el procedimiento del lenguaje natural humano y su objetivo principal era enseñar a los ordenadores
a comunicarse con los seres humanos pues mediante un propio lenguaje y no mediante un lenguaje de programación. Donde en el 1970 se avecina el primer invierno de la inteligencia artificial. Pues se supone que fue una pérdida de financiación para tratar el tema básicamente para las expectativas que se habían planteado y no se cumplieron. Listo. Ok, Paulita. Bueno, entonces en los sucesos importantes, como lo fue ya es un nuevo siglo, con mejoras y los procesos tecnológicos, la inteligencia artificial crece a una velocidad de vértigos y se empieza a ver los primeros en, en los vestigos de la cera en la inteligencia artificial a futuro. Pues como vemos que Google es un gigante de Internet, siempre se ha destacado por sumarse a la innovación y estar siempre en la última. Por eso en el 2008 decidió lanzar la primera aplicación con capacidad para reconocer la voz mediante el uso de la inteligencia artificial. En la IBM también quiso conseguir las actualizaciones de sus procesos, por eso en el 2011 presentó a Watson un ordenador que seguía la metodología y consiguió ganar el concurso de preguntas y respuestas. Sin embargo, uno de los acontecimientos más reseñados en el siglo XXI es la relación de la inteligencia artificial que se produjo en el año 2014, cuando un bot computacional llamado Eugene Gottman consiguió superar el test de Turing. Entonces, eso siguió la línea en el 2015. Se convirtió en la primera máquina a ganar a un jugador profesional del minerario juego Oriental. Entonces, pues, algunos avances que tienen que ver con la inteligencia artificial van a estar que son las traducciones, asistentes digitales, respuestas automatizadas, vehículos autónomos, clasificación de imágenes y conversión de textos de diario. Pues esto que a lo largo de la historia ha dado muchos palos de ciego, no obstante, todos los hechos anteriormente expuestos han contribuido a sintetizar las bases en las que tenemos hoy en día, porque pues podemos identificar imágenes con reconocimiento por voz y reconocimiento facial. También son las respuestas automáticas. Pues hasta aunque parezca mentira, solo es la punta del iceberg. La inversión de la inteligencia artificial ha considerado considerablemente y estamos seguros que en los próximos años pues seremos testigos de que lo que realmente es capaz. Ok, gracias Paulita y José. ¿Me hace un favor? Suben la presentación al grupo, por favor. Listo, profe. Perfecto. Dejan de compartir, por favor, para yo poder compartir. Listo, perfecto. Entonces miremos la situación. Voy a llamarlos. Miller Alexander. Miller. Aquí estoy, profe. Alejandro. Aquí, profe. Listo. Julio César. Presente. Jesús León. Sí, ingeniero. Listo. Paula Daniela. Presente. Listo, Paulita. José David. Presente. Listo. Edward.
Presente, profesor. Listo, ¿quién falta? Buenas tardes. Qué pena llegar tan tarde, no me puedo conectar. Tranquila. No te nombré, ¿cierto, Navia? No, señor. Navia ¿Cuál es Erazo tu Alexander. apellido? Navia, Navia Erazo. Erazo. Alexander. Alexander, listo. ¿Vos no tenés grupo para hacer sustentación? No, señor, hasta el momento. ¿Me haces un favor para dentro de 8 días exponer representación del conocimiento? Listo, profe. Formas de representar el conocimiento, ¿listo? Formas de representar el conocimiento, ¿vale? Porque la idea es, bueno, ya viene el primer parcial, entonces las únicas notas que voy a sacar son las exposiciones que ustedes van a hacer, ¿listo? Por eso les pido que hagamos esas presentaciones porque son las únicas notas que vamos a sacar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces por el momento tenemos dos notas, que son las exposiciones que hicieron, 4 o 5, y tenemos la nota de la asistencia, ¿listo? Que también está entre 4 y 4 o 5. Entre 4 y 4 o 5 me refiero a que, pues ahorita no hay problema, todos tienen 4 o 5, pero a veces comienzan a fallar, entonces ahí se baja esa notica, ¿listo? Mantengamos esa situación así altica. Sigamos con lo siguiente. Vamos a ver los trabajitos para dentro de 8 días. Grupo 1. Grupo 1. Está el grupo 1 que es Miller y Sí, profe, aquí Alejandro. estamos. Listo, entonces, ¿qué es un sistema experto? Historia de los sistemas expertos. Listo, profe. ¿Qué es un sistema experto? Historia de los sistemas expertos. Grupo 2 es sistemas expertos y sus aplicaciones. Mira, ustedes van a entrar a la plataforma de Univida en el módulo 1, unidad temática 2. Módulo 1, unidad temática, ahí están esas lecturas, ¿listo? ¿Qué es un sistema experto? Historia de los sistemas expertos, ¿listo? Ahí están las lecturas. Grupo 2, hay 3 lecturas en ese módulo 1, unidad temática 2, hay 3 lecturas, pero van a leer la número 3. Y dice sistemas expertos y sus aplicaciones para el grupo 2. Página 74 a la página 82. ¿Listo? El grupo, control Z. El grupo 3, que es José y Paulita, entonces tienen que ver 2 videos. ¿Listo? El primer video está en el módulo 1, unidad temática 2. ¿Listo? Y el segundo video está en el módulo 1, unidad temática 3. ¿Listo? Escuchan esos videos y sacan como un pequeño resumen de esos 2 videos. ¿Listo? Paula y José Quintero. Listo, profe. Anotaron, ¿no? Módulo 1, unidad temática 2, módulo 1, unidad temática 3. Ahí están esos 2 videos. Listo. Seguimos con la clase que veníamos desarrollando hace 8 días. Listo. El último ejercicio era... ¿Cuál fue el último ejercicio que quedamos ahí planteados? ¿Los qué? ¿Me pueden decir? El último ejercicio que hicimos. Por favor, el último ejercicio que quedó planteado, ¿cuál fue? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? El último ejercicio que quedó planteado, ¿cuál fue, jóvenes? El último que hicimos de lógica de primer orden. ¿Alejandro? Un momento, profe, que es que lo estoy buscando. Ah, listo, perfecto. ¿Julio César? Ah, Julio César no pudo venir. Miller, ¿cuál fue el último ejercicio? Miller. Miller. Un Jesús momento, León. profe, que estoy Jesús León. ¿Cuál fue el último ejercicio? Paulita. Ah, Paulita no pudo asistir. Pues si no estoy mal, era el de los pompeyanos. ¿Cómo decía? No, no era el de los pompeyanos. El último ejercicio. Alejandro. Alejandro. José Quintero. ¿Cuál fue el último ejercicio? Estos jovencitos. Jovencitos. Miller, Julio César. Ah, no. Jesús León, ¿cuál fue el último ejercicio? José David, ¿cuál fue el último ejercicio que quedó planteado ahí? Alexander Profe, es Navia. que yo creo que lo guardé, pero no lo guardé. Lo tenía Ay, en pantallazos y no lo hundí guardar. listo. Listo. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Todos los vecinos se odian entre sí? ¿Era? Sí, sí era ese, profe, que usted dijo que había un error. No Listo. sabíamos si era la hora de plantearse o como ya lo teníamos. Todos los... ¿Sí era ese? ¿Seguro? Sí, profe. ¿Seguro? ¿O en toda pareja de vecinos existe algún envidioso? No. Bueno, entonces, todos los vecinos se odian entre sí. Hagámoslo. Todos los vecinos se odian entre sí. Listo. Tratemos de meterle aquí un poquito de lupa. Listo. Todos los vecinos se odian entre sí. Listo. Ah, pero saco aquí unos daticos, los nombres de ustedes, Miller, Alejandro, Julio César, Jesús, Paula, José David, Edward y Alexander. ¿Listo? Entonces voy a preguntar en orden. Pregunto a Miller primero, a Alejandro segundo, a Julio César de cuarto, a Paula de quinto, a, a José David de sexto, a Edward de séptimo y a Alexander Navia de último. Perfecto. Vamos a ver. Entonces empecemos con Miller. ¿Cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente? Vayan haciéndolo en el cuadernito, ¿no? Todos los vecinos se odian entre sí. El antecedente sería, se odian entre sí. Se odian entre sí. El antecedente, se odian entre sí.
control Z. Se odian entre sí. Entonces, ese sería nuestro antecedente. Listo. Y el consecuente, Todos los vecinos. todos los vecinos. Todos los vecinos, entonces ese sería el consecuente. Listo. Alejandro, ¿está bien o está mal? Profe, espera, es que yo creería que es al revés. ¿Es al revés? Entonces, este sería el consecuente y este sería el antecedente. Listo. Sí, profe. Listo. Todos los vecinos se odian entre sí. Todos los vecinos se odian entre sí. Todos los vecinos se odian entre sí. Preguntémosle a Julio César. ¿Estás de acuerdo con Miller o estás de acuerdo con Julio César? Eso es, pues, no sé. No estás bien segurito. Bueno, listo. Jesús, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con Miller o con Alejandro? ¿Jesús? 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 Jesús. Según, Según. la ¿Aló? segunda tiene como más sentido. Sí. O sea, dame el nombre de un vecino, Jesús. Cualquiera, un nombre. Es Julio César, bro. ¿Aló? Ah, Julio César. Ah, yo pensé que era Jesús. Sí. Dame el nombre de un vecino, Julio César. Cualquiera, pero que María. sea María, es vecina tuya. Ujú. Listo. ¿Cuál es la consecuencia de que tú seas vecino de él, de ella? Pues que sea un vecino, ¿no? No sé. No, no. ¿Cuál es la consecuencia de que ella sea tu vecina? ¿O cuál es la Que consecuencia se de que odian. vos, que se odian, Mm, ¿cierto? sí, que sea, claro. ¿Listo? Es decir, muchachos, es decir, ahorita viene, es decir, ¿yo por qué estoy molestando con esto? Porque cuando hagamos ejercicios en el lenguaje formal, simple y llanamente es esto. Yo les doy un problema como el que les voy a dar ahorita. Yo les digo, una persona puede comprar un carro de un modelo tal si el carro es verde, rojo, está para la venta y es sexy. Les digo eso en lenguaje natural. Y ustedes tienen que hacerlo funcionar. Yo les puedo decir, ¿quién puede comprar un carro? ¿Quién puede comprar un carro que está para la venta? No, una persona va a comprar un carro si está para la venta, si es no sé qué, si sé cuándo. Llévelo esto a formal, ¿sí? Y coloque 5 personas, coloque 5 carros, coloque no sé qué, si sé cuándo, ¿correcto? Entonces, dentro de ese lenguaje formal hay que formar reglas. O si no hay que formar reglas, pues hay que colocar solo hechos. Entonces, yo quiero que se concentren en esto, ¿sí me entendés? Porque dentro del problema, sí, en lenguaje natural, porque es que yo se lo dicto así, dictado, como un ejercicio de investigación de operaciones o como un ejercicio cualquiera, matemático, ¿sí?
una persona compró 5 arrobas de no sé qué, 5 arrobas, y cada arroba vale 5 pesos. ¿Cuánto tiene que pagar el comprador? Así, yo lo dicto así, ¿correcto? Así es sencillo. Entonces yo le dicto, todos los vecinos se odian entre sí. Entonces yo le digo pasar eso a lenguaje formal. Entonces ustedes ya saben que eso no es un hecho, o sea que en el lenguaje formal no pueden colocar eso como un hecho, tienen que colocarlo como una regla y demostrarlo, ¿correcto? Entonces cuando no es un hecho, ustedes tienen que determinar qué es el antecedente y quién es el consecuente. Entonces, una regla práctica, así como para determinar eso, mira que no existe. Es decir, nosotros podemos hacer muchos ejercicios, muchos, pero pues vamos a hacer unos poquitos. Pero el asunto es como de ponerle sentido común, de ponerle sentido común. Yo por eso le decía a Julio César, ve, dame el nombre de una vecina, pero real. Entonces me dice, María. Entonces yo le digo, Julio César, ¿cuál es la consecuencia de que tú seas vecino de María? Dice, pues que nos vamos a odiar, ¿sí? O sea, la consecuencia de que seamos vecinos es que nos odiemos entre sí. ¿Listo? Entonces, tienen que colocarle como un poquito como de análisis de esta cosa, porque podemos hacer muchos ejercicios. Exacto. Entonces, yo en 10º semestre yo no hago quizzes, ¿correcto? Prácticamente desde octavo yo no hago quizzes, para nada. No hago quizzes, es decir, saquen una hoja, primer punto, segundo punto. Pues obvio que aquí virtual no les va a decir saquen una hoja, pero sí les puedo decir, bueno, Sutano, vamos a hacer esto. Sutano, vamos a hacer este ejercicio. Y esperamos a que usted desarrolle ejercicio. Pero no, esa no es la idea. La idea es como a los poquitos ejercicios que entregamos, que hagamos, le pongamos sentido y después entramos a una práctica. Y van ustedes a observar que eso es así, que si no maneja uno un poquito esto que estamos explicando, no es que no se pueda hacer allá, sí se puede hacer, obvio, no hay ningún problema, pero es más fácil si nosotros tratamos de comprenderlo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Con quién estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo entonces con Alejandro, ¿listo? Entonces descartamos a Miller. Chao, Miller. ¿Listo? Entonces, la consecuencia en que tengamos un vecino es que nos vamos a odiar. ¿Listo? Correcto. Ahora llevemos esto a lógica formal. Llevemos esto a lógica formal. Llevemos esto a lógica formal. Llevemos a lógica formal. ¿Cómo quedaría el antecedente? ¿Y cómo quedaría el consecuente? Vamos a meter el consecuente aquí. Sería al 26. ¿Listo? Ahí ya tenemos la consecuencia. ¿Listo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la Sí, consecuencia? se odian. Se odian, se odian. Es decir, ¿cómo representamos se odian entre sí? Entonces, podemos decir, oh, está muy grandecito, ¿eh? Está muy grande. Digamos que se odian entre sí. Si se odian entre sí, entonces X odia, entonces Julio César odia a María, ¿sí o no? ¿Y qué más puede ocurrir? Lo contrario, que Que sí, lo contrario, correcto. Entonces, listo. Que que Y odia, que María odia a X. ¿Listo?
Listo. Entonces nos falta traer es aquí, es el conector de I. Conector de I. Listo. ¿Cuál sería el antecedente entonces? ¿Cómo quedaría el antecedente? ¿Cómo quedaría el antecedente? ¿Cómo quedaría el antecedente? Solamente sería vecino. No se Vecino. pondría Voy a escribir la, todo, sino vecino. voy a Vecino X. a colocar vecino X. Listo. Vecino X. Pero vecino es Julio César, ¿no? Ah, sí, falta el otro, X, Y. Si X es vecino, si Julio César es vecino de quién? ¿De quién? Julio César De es Y. vecino de quién? Julio César. De María, ¿cierto? ¿Y qué más pasa? Voy a colocar este I así, ¿listo? Y María es vecino de Julio César. Y, y vecino, vecino, ¿vecino quién? ¿E? Y de X, ¿listo? ¿Listo? Julio César es vecino de María y María es vecina de Julio César. ¿Cuál es la consecuencia? De que Julio César, la consecuencia es que Julio César va a odiar a María y María va a odiar a Julio César. ¿Correcto? Preguntas. Preguntas, por favor. ¿Mm? Profe, es que a mí siempre La me olvida, otra, esa ¿cuál es la forma, esa es lógica. Entonces, nosotros podemos, es decir, representar el conocimiento no es tan sencillo, ¿listo? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir vecino, vecino Julio César de María. Si ambos son vecinos, ¿qué implicación hay? ¿Cuál es la Que se implicación? odian. que Se se odian. odien? Que se odian. Exacto. Entonces, X, X odia, X odia a y acuérdense que el I es el gorrito es la B hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y, ¿y qué más pasa? ¿Y qué más pasa? Y que Y Y Oye, odia. Y A Julio. odia a Julio, eso, a Julio. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso está en lógica formal. Ahora, ¿por qué yo les cambié un poquito el antecedente?
porque yo coloqué aquí en el antecedente y vecino de, no, porque allá son vecinos, ¿sí me entendés? Es decir, si yo soy amigo de Julio César, pues la cuestión es recíproca, ¿sí? Él es amigo mío en un momento determinado. Entonces, si X es vecino de Y, ¿cuál es la consecuencia? De que X odia y que Y odia a X, ¿listo? Eso es lenguaje formal, ¿listo? Pero ojo que este I, ay, no, fíjate que me están llamando, yo no. Este I que yo coloqué es acá, ¿listo? Es este. Este I es este símbolo, porque estamos hablando de lógica formal, ¿listo? Muchachos, ¿listo? Ustedes que pueden allá escribir mejor, entonces, sino que busqué cómo representaba esa I en ASCII, no, como que no lo pude encontrar. ¿Listo? El entonces sí no hubo problema. ¿Sí me entienden, muchachos, lo que estoy diciendo? Escriban en su cuaderno, escriban, por favor, no digan que cumplió ese pantallazo. Saquen una hojita y hagan estos ejercicios. Cópienlos, ¿sí me entendés? Yo les dije hoy, ¿cuál fue el último ejercicio que hicimos? Y nadie me dijo, o sea, yo dije, bueno, ¿dónde estará el cuadernito? Si esto sí yo requiero que ustedes me escriban, ¿correcto, muchachos? Por favor, saquen un cuadernito. Claro que había uno de ustedes que no llevaba cuaderno. ¿Cuál era? Alguien de ustedes. En investigación de operaciones, alguien no llevaba cuaderno. ¿Cuál era? Y era del día. Alexander Navia, no. Miller, tampoco. Alejandro, ¿de quién era el que no llevaba cuaderno? Yo quiero ver en este momento el cuaderno de cualquiera. Por favor, muéstrame el cuaderno y ver esto escrito. Dejo de compartir, por favor. Profe, yo estoy anotando una hojita, que es que yo estoy en mi pueblo, entonces no tengo cuaderno. Estoy anotando una hoja. Muéstrame la hojita. No el cuaderno, muéstrame la hojita. Por Un momento. favor. Ya. Listo, Ah, es que perfecto. aquí tenía el resumen de la exposición. Listo. Miller, ¿cómo tiene la hojita ahí? Miller. Muéstrame la hojita. Miller. Este ratito. Bueno, la idea no es, bueno, sigo presentando. ¿Listo, muchachos? Paula, preguntas. No, profe. Listo. Entonces, lo que teníamos aquí era, lo que teníamos acá era, voy a ver si me llevo esta ahí, aquí chiquitica. Control C. Ah, no. Escape. Listo. Fallarme está ahí por acá. Listo. Entonces vuelvo a escribir la situación en lenguaje formal. ¿Listo? Entonces, vecino, X, Y. Listo. Me hacen un favor, al final de la clase me mandan al grupo en la hoja que están haciendo los ejercicios, por favor. Todos, por favor. Entonces, odia XY y este Y, subámosla ya. Este Y subámoslo para allá y ahí sí queda. Y odia Y a X. Listo. ¿Correcto? Ahí tenemos en lenguaje, ahí lo tenemos nosotros en lógica formal. Ahora en lenguaje formal, ¿cómo quedaría? En lenguaje formal.
El lenguaje formal, ¿cómo queda, Paula? ¿Cómo queda en lenguaje formal? ¿Cómo quedaría en lenguaje formal? En que haría odia XY. Ay, no, por favor, me están llamando, yo estoy ocupado. Oh, Conteste, profe. no, no, no. Entonces quedaría odia XY, X, Y y el, sí, solo ese sí, gorrito que está ahí. sí, solo sí, No, vecino, ¿qué coloco? ese gorrito. Ay, ¿el gorrito? No, 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 por así como está, sí, favor. sí, sí, vecino, vecino, profe, vecino. XY. La otra que yo puedo hacer de pronto va a ser, yo puedo hacer, a ver si me funciona. Copiar. Ay, no frieguen, que estoy ocupado y no me funcionan las cosas. Listo, entonces yo coloco aquí odia, odia, odia X, Y y odia Y, X. ¿Listo? Ese quedaría en lenguaje formal, ¿sí? Pero en lenguaje formal, ese I, en lenguaje formal, este I, Profe, muchachos, ¿qué? Correcto. ahí hay En tres lenguaje, odios. sí, sí, ya arreglo este acá de vecino. Este es así. En lenguaje formal, ese I es coma, ¿listo? Muchachos, en lenguaje formal, ese I es una coma. Ay, Dios mío. En lenguaje formal, eso es una coma, ¿listo? En lenguaje formal, ese I es una coma. ¿Listo? Y aquí quedaría. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en lenguaje formal? Ahí viene siendo vecino, si no estoy mal. Paulita, 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 Paulita. En lenguaje formal tenemos el antecedente y el consecuente. ¿Cómo quedaría en lenguaje formal, Paulita? En lenguaje formal, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría en lenguaje formal, Paulita? ¿Cómo quedaría en lenguaje formal, Paulita? Otra vez. Vecino, pues yo lo creería, ¿no? Sí, Vecino, XY, ese, el gorrito es la I, sí. y odia ¿Cuándo? XY, entonces YX, No, ¿no? no, no, no. Miller, ¿cómo quedaría en lenguaje formal? Quedaría vecino, que es XY, los vecinos. ¿Sí? No, no, no. ¿Cómo? Dígamela y yo no escribo nada porque vos sabés que es odioso. Pues. Decímela. ¿Cómo quedaría en lenguaje formal? Lenguaje formal serían los vecinos. No, nada, nada. No. Alejandro, en lenguaje formal, ¿cómo quedaría? Profe, Alejandro, sería vecino, pero ahí tendrían que irse en X y Y, o me equivoco.
Si te equivocas. Julio César, ¿cómo iría en lenguaje formal? Pues no sé si solo odia XY y odia YX. No. No, quiero que estés seguro. Listo. Paulita ya participó. José David, ¿cómo quedaría en lenguaje formal? No, profe, yo pensaba como en algunos compañeros, entonces pues está mal. Listo, listo. Alexander Navia. Bueno, Alexander, ¿cómo quedaría? Yo creo que ahí cambia, o sea, primero sería ya el consecuente y luego el antecedente. Ah, es perfecto. Acordémonos de hace 8 días, muchachos. ¿Sí? Si yo tengo A, si yo tengo A, entonces B, eso es lenguaje formal. Eso es lógica formal. ¿Cómo quedaría en lenguaje formal? Donde A es el antecedente y B es el consecuente, ¿cierto? Sí, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Por favor, por favor. ¿Cómo, ¿Estamos de profe? acuerdo? ¿Puede Por repetir favor, gracias? concéntrense. Bueno, listo. Yo tengo en lógica, yo tengo en lógica formal A, entonces B, ¿cierto? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, Julio César? ¿Cuál es el antecedente, Paulita? Antecedente A y B, ¿no? Ah, Respectivamente, ok. ¿qué? Mm, eh, voy con Alexander Navia. Alexander Navia, si yo tengo A, entonces B, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? A es el antecedente del consecuente. Perfecto. Listo, eso es lógica formal. En lógica formal tenemos que A es el antecedente y ¿cuál es la implicación? Pues B, que es el consecuente. ¿Listo? Vamos a llevar eso al lenguaje formal. Entonces, el lenguaje formal, el consecuente, entonces cuando llevamos ese tipo de implicación, eso es una regla. Entonces, tenemos que formar esa regla en el lenguaje formal. En el lenguaje formal tenemos que formar una regla donde la cabeza es el consecuente, sí y solo sí, y la cola de la regla es ¿qué? El antecedente, ¿cierto? ¿Listo, muchachos? Si eso es así, si eso es así, entonces B en lógica, en lenguaje formal, ¿cómo quedaría, Julio César? Es al revés, ¿no? No, pues decime. B, 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 ¿sí? sí, solo Sí, sí A. solo sí. Es correcto, ¿listo? Julio César, si X es vecino de Y, entonces X odia a Y y Y odia a X. Eso llévelo al lenguaje formal. ¿Cómo quedaría? Pues iría primero el consecuente, que sería, Es correcto. Odia ajá, X a Y. ¿Listo? ujú, Eso es una coma. En lenguaje formal, ese I es una coma. ¿Listo? Y odia Y YX. X. ¿Listo? X, sí y solo sí. Sí y solo sí. Julio César. Pues ahí el antecedente, ¿no? El vecino, X, Vecino, Y. vecino, vecino X, Y. ¿Correcto? Ahí estaría nuestra representación en lenguaje formal. ¿Listo? Esa sería nuestra representación en lenguaje formal. ¿Listo? Hagamos otro ejercicio. ¿Listo? ¿Entendido ese ejercicio? ¿Entendido ese ejercicio, Miller? Escriban, por favor. Si no escriben, Sí, señor. escriban, por favor, en el cuadernito. Le sacan una foto al cuadernito y me la envía cada uno y yo saco otra nota por ahí. ¿Listo? Ingeniero, Vamos, sí, señor.
Porque dice odia XY, coma, odia YX. Toca cambiarla así, XY y YX. No te entiendo. Ah, sí, porque es decir, dame el nombre de un vecino, pero real, Jesús. Un vecino real. Sí, ¿Nombre? real. Sí, el nombre de un vecino real, Diego. real. ¿Cómo? Diego. Diego. Diego, ¿cuál es la consecuencia que ustedes sean amigos? ¿Somos vecinos? Sí, cuál es la consecuencia de que sean vecinos con Diego? ¿Nos conocemos? No, mirando el problema, el ejercicio. Ah, odia. ¿Cuál es la consecuencia de que usted sea amigo de Diego? ¿Cuál es la consecuencia? De que tú odias a Diego, ¿cierto? Ajá, Y sí. según el problema, Diego te odia a vos. Ajá. Listo, por eso es que yo escribo que Jesús odia a Diego y que Diego odia a Jesús. Por eso es que Ah, están las... ¿Sí? sí, ingeniero, ahora sí ya. Listo. Entonces, cuando tú tienes este lenguaje formal, cuando tú tienes este lenguaje formal, ¿qué es lo que tiene que demostrarse? Cuando tienes el lenguaje formal, tú tienes que demostrar es la cola de la regla, o sea que tenés que demostrar es el antecedente, ¿correcto? Si tú demuestras, si tú demuestras que César es vecino de María o que Jesús es vecino de Diego, entonces está comprobado la cabeza de la cola y termina el problema. ¿Listo? En el lenguaje formal, lo que tú tienes que demostrar es el antecedente. En lenguaje formal, lo que tú tienes que demostrar es la cola de la regla. ¿Listo? Esta es la regla. ¿Cuál es la cabeza de esa regla? B, ¿cierto? ¿Y cuál es la cola de esa regla? A. ¿Listo? Hagamos otro. Pero, pero mira, muchachos, que hágame preguntas sobre este ejercicio. Hágame. Porque el problema dice, dice, todos los vecinos se odian entre sí. Eso es lenguaje natural, ¿sí? Ahí ustedes determinaron el consecuente, dijeron que el consecuente es que se odian entre sí, ese es el consecuente. Y ustedes mismos determinaron que el antecedente es todos los vecinos. ¿Listo? Eso es lenguaje natural. Después después lo pasaron a lógica formal. ¿Listo? Y después lo pasaron al lenguaje formal. ¿Listo? Cuando tú tienes una implicación, en lenguaje natural pasa como una regla. Y una regla tiene una cabeza y una cola. Y la cabeza es el consecuente y la cola es el antecedente. ¿Preguntas? Vamos a hacer un ejercicio, pero yo les voy a dar como 5 minutos, como 5 minuticos, para ver cómo lo hacen. ¿Listo? Vamos, arranquemos. Arranquemos. Por favor, en el cuadernito me mandan, o la hojita que tengan, a mí no me importa si es cuaderno, no, en el cuadernito, ¿sí? Me manda cada uno la hojita al grupo, dice, hojita de sutano, hojita de perengano. Oh, no, esto ya lo hicimos. Mm, ah, ¿Ya se acabaron todos los ejercicios? Hay uno interesante por acá.
Y este acá que dice. Ah, listo. Listo. Van a hacer el primer ejercicio. César es un gobernador. César es un gobernador. ¿Lo escribieron? César es un gobernador. Listo. César, vamos a ponerle más grandecito esto. César es un gobernador. 5 minuticos, son las 3:35, 3:40. César es un gobernador. Listo. Profe, una ¿Cómo queda? pregunta, ¿eso no es un hecho? Perfecto. Si es un hecho, ¿cómo queda? Miremos lo siguiente. Antes de que me hables, Alejandro, discúlpame que te diga así. Entonces, hace 8 días hablamos que es un predicado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, un predicado es un predicado, el nombre de predicado, y adentro va unas relaciones. ¿Sí? Realmente lo que hace un predicado es mostrar las relaciones que hay entre objetos, las relaciones que hay entre objetos. Cuando el predicado tiene más de un, ¿más de qué? Más de un objeto. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre del predicado? El predicado tiene unas rayitas que aquí dice predicado, ¿cierto? Paréntesis izquierdo, y unas relaciones que hay entre los objetos. Una relación que hay entre los objetos, adentro van los objetos y cierra paréntesis, ¿sí? Cuando yo escribo predicado, abro paréntesis, relaciones, cierro paréntesis, el nombre del predicado es predicado, los punticos que yo decía, ¿sí? ¿Te acordás que hace 8 días yo decía punticos, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho? Entonces, esa es la forma gráfica. Estas rayitas es el nombre del predicado, el nombre del predicado. O sea, en este momento, el nombre de este predicado formado por las rayitas, más paréntesis izquierdo, más paréntesis derecho, es el predicado total. Pero la rayita se llama predicado. Y adentro van la relación que hay de los objetos. ¿Listo? Con base a eso, Alejandro, ahora sí, decime si es un hecho, ¿cómo queda? Ojo que dentro de los paréntesis van los objetos, los objetos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría, Alejandro? Entonces, ¿qué escribo entre paréntesis? ¿Qué escribo? Sería, pero el gobernador, No, ¿no? no porque, no. El objeto, el argumento, el objeto. Aquí, ¿cuál es el objeto? Claro que el objeto es todo lo tangible y lo intangible, pero hablemos de personas, de objetos, Aquí, ¿cuál es el objeto? Porque es que Ah, sería gobernador César. es como un título, del objeto, ¿listo? Entonces, Sería ¿cuál es? César. César, ¿cierto? César. Es decir, voy a decirlo coloquialmente, los nombres propios no pueden ir acá donde dice predicado, ¿sí me entendés? Tiene que ir adentro, ¿sí? Debe de ir adentro. ¿Y César es qué? Es gobernador. Es un gobernador, ¿cierto? Sí. Gobernador. Listo, entonces yo borro acá y no puede haber espacio. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos que en los predicados se pierden muchas cosas, como los artículos indefinidos, lo que sea. Entonces, leemos de derecha a izquierda. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que César es un gobernador. ¿Listo?
Por favor, escriban ese ejemplo ahí en la hojita que me van a mandar. ¿Listo? César es un gobernador. Ese es un hecho, Alejandro. Perfecto. ¿Listo? Ahí no hay un antecedente ni hay un consecuente. Entonces, representarlo en lenguaje, en lógica formal, queda esto, César, gobernador, esto es lógica formal. ¿Sí? Pero también es lenguaje formal. Ambas cosas a la vez. Normalmente los hechos tienen las dos representaciones al mismo tiempo. ¿Listo? Lo primero que vimos nosotros aquí, César es un gobernador, lenguaje formal. ¿Qué hizo Alejandro? Dijo, eso es un hecho. Entonces, cuando él dice que es un hecho, entonces de una vez es lógica formal y también es lógica formal y también es lenguaje formal. ¿Listo? Hagamos el siguiente ejemplo. Preguntas sobre ese ejercicio, por favor. Preguntas, por favor. Hágamelas, por favor. Por favor. El lenguaje natural vendría siendo, César es un gobernador, ¿no? Eso es lenguaje natural. Es el lenguaje natural. ¿Listo? Y en lógica formal, si es un hecho, es el predicado mismo, y si es en lenguaje formal, es el predicado mismo. ¿Listo? ¿Preguntas, Edward? ¿Edward? Edward. Sí, señor, Edward. aquí estoy. Aquí estoy. ¿Todo perfecto? ¿No hay ninguna duda? Pues hasta ahorita estoy volviendo a retomar todos estos temas, Inge, y mirando los Listo. conceptos y eso. Listo. Listo. Paulita, ¿está claro el ejercicio? Sí, profe. Listo. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Escríbanlo en la hojita, en lo que sea. En la hoja de plátano, en la hoja de cartón, pero mándenme una foto de esa hoja de plátano. Dice, todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Todos los romanos o eran leales a César o lo odiaban. Ya saben que César es un gobernador, ¿no? Muchachos, métanse en la cabecita que ya saben que César es un gobernador. Listo. ¿Miller escribió el ejercicio? Diga, sí, señor. Sí, señor. Alejandro, mentira, sí, sí. ¿Alejandro escribió el ejercicio? Sí, profe. Listo, ok. Julio César escribió el ejercicio en el cuadernito, en la hoja de plátano, lo que sea. Sí, señor. Bueno, gracias. Jesús lo escribió. Ah, sí, sí, está para estar con una hoja de plátano. Inge. Listo. Paulita escribió el ejercicio. Sí, profe. Listo. José David. Sí, profe. Bueno, listo. Edward lo escribió. Edward. Edward. Sí, Edward. señor. Este de ratos. ¿Escribió el ejercicio de Sí, señor. lógica? Sí, señor. Bueno, listo. Alexander Navia. Sí, señor. Listo. Entonces, 5 minuticos y me muestran el 5 minuticos. Háganle, traten de hacerlo, por favor. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo y yo les ayudo. Pues es las 3:43, 3:48. Traten de hacerlo, por favor.
Listo, muchachos, ¿cómo van? Listo. Paulita. Paulita. Sí, señor. ¿Me dicta el ejercicio? Todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Bueno, listo. Miremos acá, Paulita, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? En el antecedente, pues yo le coloqué que eran leales y el consecuente lo odiaban. El antecedente es que Leales. leales. ¿Y el consecuente? Odiaban. Odiaban. Listo. Miremos lo que acabas de decir, Paulita. Dice, todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Paulita. ¿Cómo se dice el gentilicio de los timbianos? ¿Timbianos? Sí. Listo. Dice, todos los timbianos o eran leales al alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde? Maribel. ¿Maribel? Bueno, todos los timbianos o eran leales a Maribel o le odiaban. ¿Listo? ¿Cuál es la consecuencia, Paulita, de que tú seas de Timbío? Frente al alcalde. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que existe la posibilidad que sea leal o que también la odie. Es correcto. Listo. ¿Listo? Entonces tráteme de mejorarme el consecuente. ¿Listo? ¿Cuál sería el consecuente entonces del ejercicio que estamos haciendo? Los romanos. No, vale, cuidado. ¿Cuál es la consecuencia de que tú seas timbiana? Ya, profe. Que sea que leal o odio. ¿Cuál es la consecuencia de que tú seas timbiana? De que usted, ¿cierto? De que usted, ¿sí? De que usted, ¿qué? Sea Odie, leal. ¿cierto?
O No. odie. Bueno, que usted sea leal ¿a quién? A Maribel, Al ¿cierto? alcalde. Ajá. Al alcalde. Que usted sea leal al alcalde. Al alcalde, ¿cierto? ¿O que qué? O que lo odie. O que usted odie al alcalde. ¿Listo? Listo. Ahora sí, frente al problema, ¿cuál sería el consecuente? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el consecuente de que un man sea romano, de que una persona sea romana? Dios mío. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia del que estamos haciendo? Puede ser leal. ¿Cómo? Leal. Leal. ¿Quién? Los romanos. El romano, Los ¿cierto? cristianos. Estamos hablando Ajá. de una sola. Que sea el romano leal ¿a quién? A César. A César. ¿O que qué? O que odie. ¿O que odie quién? El romano a César. El romano a César. Listo. Listo. Paulita, o te va a hacer otra pregunta. Resulta que los romanos son muchos romanos. Entonces tú tienes que manejar una variable. ¿Listo? X. Es correcto. Entonces, ese romano sería... X. Ay, no, pero sí, ese romano sería... Pero ahí no, profe, pero ahí. No, pero es que todavía falta. Estaba hablando del consecuente nomás. ¿Sí me entendés? Señor. Estás hablando del consecuente. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que ese X que es romano es leal a César o ese X que es romano odia a César. ¿Listo? Ahora sí, hagamos el antecedente. ¿Sí? Hagamos el antecedente, Paulita. ¿Sí ve qué tan sencillo es? ¿La viste más claritica? Es que tienen que colocarse como en situaciones, sí, es como llevarlo como por allá al mundo real, a lo que es el mundo real, que sea como real. ¿Cuál sería el antecedente? Espérate, Los romanos. Que sean timbianos. Listo. Disculpame, es que se escuadró la niña. ¿El antecedente cuál sería, Paulita? Los romanos. No, los romanos, ¿cierto? Pero es que resulta que tenemos que hablar de un romano, ¿cierto? ¿Sí? Ajá. De un romano, ¿cierto? ¿De quién? De un romano. O sea, X es un romano. Estamos armando ya el antecedente, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Pero vamos a colocarnos en Timbío. Entonces, X es un timbiano, ¿cierto? Ajá. Listo. ¿A qué otro personaje nosotros vamos a perjudicar? ¿A qué otro personaje entra en este cuento? Pues entraría la alcaldía. En ese caso sería El alcalde, ¿cierto? Ajá. Entonces sería el gobernador. Entonces el gobernador es un Y. No sabemos porque es que ahí dice todos los romanos o eran, no, el gobernador es César, exactamente, ¿cierto? Uh-huh. Listo.
Entonces, como estamos en lógica formal, entonces le decimos que I, ¿sí? Voy a escribir la palabra I, pero no es I, es el gorrito hacia abajo, ¿cierto? Si X es romano y César es gobernador, ¿cierto? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la implicación de que X sea romano y que César sea gobernador? ¿Cuál es la implicación? Al 26. ¿Cuál es la implicación? Pues sería que El consecuente que tú odia, escribiste. No, pues ¿por sería qué odia? odia, Bueno, porque si odia. lo odian, No, mira. entonces leales. Sí, no, ¿cuál fue el consecuente que tú escribiste? Dígame. ¿En qué estamos, profe? Estamos No, en la... no. Ah, listo, el antecedente es ese, ¿cierto? Ah, es que estamos solamente el antecedente. Listo. Ahora sí, hagamos la total. Listo. ¿Sí? ¿Cómo quedaría Pues ¿Cómo yo la quedaría tenía... en lógica? Ya tenés el antecedente, ya tenés el antecedente, ya tenés el antecedente. Voy a colocarme por acá. Ya tenés el antecedente, antecedente al 26, y ya tenés el consecuente, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, Sí. ¿cuál es el antecedente? Romano. Y gobernador. Romano. Pero ese gobernador es gorrito hacia abajo, ¿no? Ese I. Sí. Es el gorrito hacia abajo, ¿listo? Es que es la Ajá. conjunción, que es la famosa conjunción, ¿listo? Y entre paréntesis, ¿quién es? César. ¿Cierto? ¿Sí? Si X es romano y gobernador es César, ¿qué puede ocurrir al 26? ¿Listo? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál fue el consecuente que tú determinaste? Veanlo, acá está. ¿Cuál? Leal sería X, César. X, César. Cierra. O es el gorrito hacia No, arriba, ¿cierto? no. I. No es O. Profe, pero ¿por qué I? Sí, porque son dos personajes, ¿sí me entendés? Porque es que si tú le Profe, pero colocas entonces O, sería leal, o sea, ¿son leales y lo odian o serían leales o lo odian? todos los sería? romanos. Ah, sí, O. Sí, perdón. Ah. Sí, correcto. Sí, tenés toda la razón. Ese O es el gorrito hacia arriba, ¿no? Que es la disyunción. Ajá. Listo. Entonces no es I, es O. Es O. ¿O qué? Odian X César. X, César. Listo. X, César. ¿Listo? Entonces, mira, la hiciste, Paulita, la hiciste, vos la hiciste. Paula, vos la hiciste, ¿sí ve? Que no es tan complicada la cuestión, es como colocarse en situaciones como cotidianas, ¿sí? Y ya listo. Miller, ¿comprendiste el ejercicio? Sí, señor. Alejandro, ¿comprendiste el ejercicio? Sí, profe. Listo. Julio César, ¿comprendiste el ejercicio? Sí, profe. Jesús, ¿entendiste el ejercicio? Sí, profe. Listo, entonces todos me van a responder que sí, entonces perfecto. ¿Viste? Ahora, entonces empecemos por Jesús. Hoy voy a darle duro a Jesús. Profe, una pregunta. Sí, hágala. Profe, es que ahí cuando se nos mostró el ejercicio no era completo, o sea, esa era la continuación del hecho de arriba, porque pues el ejercicio como tal decía todos los romanos
o eran leales a César o lo odiaban. Sí, correcto. ¿Era la continuación del hecho de arriba? ¿Qué será que me quiere decir? O sea, mire cuando en el PowerPoint donde están los ejercicios. Listo. Todos los romanos o eran a César o lo odiaban. Aquí está. Sí, o sea, ahí nos está diciendo es que es un ejercicio aparte, es un enunciado aparte al de arriba, ¿no? Al de César es un gobernador. O es la continuación de esos, todos son continuación. Porque si lo tomamos de que era parte, pues César sería un sujeto normal, no un gobernador. ¿Me quedé en internet o el profesor? Como que el profesor se quedó en internet. Micrófono. Ya se fue. La pregunta está muy dura. No, es que yo no lo entiendo, porque pues, se supone que es un ejercicio aparte. Bueno, Sí, digamos que si fuera parte, solamente sobraría lo de gobernador y César, listo. Se Sí, quitaría esa pues es parte. lo que yo digo que hay sobre eso, pero yo lo tenía sin Eman, sin que hubiera gobernador. Es más, César no tiene que ser gobernador. Pero ¿por qué no puede ser el gobernador? Nada, porque César no. Menos si es Julio César, por ejemplo. es un hecho. No, Pero de te envío, yo creo. Pero si arriba el hecho dice que sí es gobernador. El gobernador es César. sí, pero es el problema que toca No, saber si es continuación o no. porque si no, pues todos los O un ejercicios de punto. IPAO serían a continuación. Ya. No, pues lo sabremos en la otra clase ya. Aló. Oye, profe, Me salí un poquito, ¿listo? Entonces, vuelvo, ¿quién era que me estaba hablando? ¿David? ¿David? Sí, profe, yo. Listo. Entonces él me decía que si todo esto era el mismo. ¿Sí? ¿Hasta dónde me entendís? ¿Hasta dónde llegué? Porque se me fue Pero no está presentando. No, Listo, profe, entonces, ¿cómo? no alcanzó a responder nada de lo. O sea, no. ¿De la pregunta? Bueno, Sí, listo. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 axiomas. ¿Listo? ¿Correcto? Normalmente nosotros le decimos al sistema experto que saque una conclusión de esos 5 axiomas, ¿correcto? Que saque una conclusión. Entonces, él puede hacer esa inferencia hacia adelante o hacia atrás, ¿correcto? Pero lo que pasa es que todo eso está en lenguaje natural y tenemos que llevarlo es al lenguaje formal, ¿correcto? Entonces, yo no les puedo decir a ustedes, lleven eso al lenguaje formal porque es que tiene que haber un paso intermedio entre el lenguaje natural y lo que es el lenguaje natural, el lenguaje formal. Entonces, ¿en dónde estamos trabajando? En la parte intermedia, en el lenguaje, en lógica formal. ¿Listo? Porque si tú entiendes lo que es la lógica formal, llevarlo al lenguaje formal es más sencillo, ¿correcto? Nosotros estamos haciendo ejercicios aislados, pero era importante que en este ejercicio yo les dijera a ustedes que ojo que César es un gobernador, porque
porque en la frase que ustedes escribieron, todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Y aquí aparece gobernador, pero porque yo les dije que César es un gobernador. Y además hice el ejercicio de que César es un gobernador. Bien, aquí está César es un gobernador. ¿Sí? Entonces tú tienes que encadenar todo. En este momento pues tenía que encadenar los dos enunciados que hice en lenguaje natural. David. Sí, claro, profe, si lo pone así de que son axiomas y que va a estar todo en un sistema experto, pues ya ahorita sí entendemos que pues todo es relacionado. Sí, Que todo puede que está... no, pero que puede que sí, o sea, que en el sistema encuentre que sí se relaciona. Sí, claro, él tiene que, para poder inferir, tiene que, es decir, si él no infiere, entonces él no puede demostrar eso, ¿correcto? Por eso es que cuando lo llevamos al lenguaje formal que dice cabeza, cola, él tiene que demostrar toda la cola. Si falla alguna de la cola, es decir, que donde falle que César no es un gobernador, pues él no puede demostrar la cabeza, ¿correcto? ¿Sí? Él infiere, él hace backtracking, él va hacia adelante, hacia atrás, buscando, ¿sí me entiendes? Por eso estos lenguajes formales son totalmente declarativos, muy declarativos, no son procedimentales. Termine este procedimiento y siga ya. O no son, además de no ser procedimentales, no son imperativos. Los imperativos que dice, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. No, son lenguajes totalmente declarativos. Uno lo que le dice es tirarle eso y que lo haga como no sé, pero tiene que hacerlo. Es como una orden más o menos. Es decir, ¿cómo lo va a hacer? Ni idea. Lo que pasa es que él tiene un motor de inferencia. Ay, falta esa exposición. Falta la exposición de arquitectura del software. ¿Alguien falta por exposición? Ah, no, pero menos Eduard, que yo le voy a poner a hacer otra cosa. ¿Alguien falta por exposición? Por favor, necesitamos notas, como un tremendo. Bueno, listo. La siguiente, pase, ¿quién tiene? ¿Quién es el que va a hacer representación del conocimiento? ¿Alexander Navia? Sí, señor. No, entonces no haga representación va a hablar sobre arquitectura de un sistema experto. ¿Listo? Para explicar un poquito esa parte. Arquitectura de un sistema experto, ¿vale? Seguimos, David, ya claro, ya está clara la cuestión. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Muchachos, ¿entendieron el ejercicio? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro. Paulita, gracias, te concentraste muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí ya se pasó al lenguaje formal. Ah, no, que yo falta el no- lenguaje formal. Bien, Julio César está sobre la jugada. Perfecto, me gusta esa. Pasemos al lenguaje formal, entonces hagámoslo con Julio César que recordó. Entonces, eso es una regla, ¿no? Porque hay una consecuencia, no es un hecho. Entonces, ¿cómo quedaría la cabeza de la regla en el lenguaje formal? Pues el antecedente, ¿no? Por favor, no dudes, por favor. ¿Cuál Pues sería? es que no, ¿Cómo? está presentando es que no. Aló. Primero sería la consecuencia. Ojo, cuando yo voy a un lenguaje formal, ¿cuál es la cabeza de la regla? Así la consecuencia, sí. Julio César, tú no puedes dudar. Tú ya sabes, tú ya sabes que una regla en lenguaje formal es B, sí y solo sí A, donde B es el consecuente y donde A es el antecedente. Entonces, ¿cómo queda esto en lenguaje formal? Julio César. Queda Tú no puedes dudar, Julio César. que no anoté el de consecuencia. Bueno, ¿cómo es el asunto? En lenguaje formal, la regla es más o menos así. B, sí y solo sí A. ¿Sí? Donde B es ¿qué? Donde B es el consecuente y A es el antecedente. ¿Listo? Eso es en lenguaje formal.
Ahora, B sí, solo sí, A. Eso es en lenguaje formal. Eso es una regla. ¿Cómo quedaría frente al ejercicio en lenguaje formal, el que acabamos de hacer? ¿Cuál fue el que acabamos de hacer? Vea. Profe, ¿puede presentar pantalla, por favor? ¿Cómo? ¿Puede presentar la pantalla? Presentarla. ¿No le estoy compartiendo? Ay, Dios mío, Ay, No. señor. No, pues imagínate, no, perdóname, César, no. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahora sí vayamos para allá. Mira, entonces, ahora sí, César, empezamos todo. Yo le dije a César, vamos a pasar esto que está en lógica formal, eso que puse en azul, vamos a pasarlo al lenguaje formal. Pero te voy a explicar algo, Julio César. En lenguaje formal, cuando nosotros tenemos una implicación, tenemos que formar una regla en el lenguaje formal, donde B es la consecuencia y lo que se va a demostrar es la cola, que es A. Con base a eso, ¿cómo quedaría en lenguaje formal lo que escribimos? Julio César. Julio César. Aló, aló, aló. Ah, qué pena, bro, tenía el micrófono apagado. Entonces sería primero la consecuencia que sería leal. ¿Cuál sería la consecuencia? Léamela toda. Leal X César o odia X César. Listo. Listo. Vamos a ver si podemos hacer un copy acá. Copiar. Y aquí le decimos que control V. ¿Listo? Sí y solo sí que. Romano, ¿no? ¿Ah? Romano. Romano X y bueno, Sigue. Léame toda la cola. ¿Cuál sería la cola? Romano X y gobernador César. Exacto. Entonces sería todo esto. Y yo le digo que copiar y yo le digo acá que control V. ¿Listo? Perfecto, César. Muy bien, excelente. Pero tenemos dos errores acá. ¿Listo? Porque tenemos el O de lógica formal y tenemos el I de lógica formal. Entonces, en lenguaje formal, el I La es coma, ¿no? es punto y coma. Y la I en lenguaje formal es la coma. Ahí ya quedó listo en lenguaje formal. Listo, muchachos, preguntas. Esto es de hacer ejercicio. Hagamos otro. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Les parece, muchachos? Aló, aló. Sí. Listo. Entonces, el último. Marco. Eso, profe, el último. El último, muchachos, para que se animen, Dentro de 8 días hacemos un poquito de ejercicios y ya entramos a hacer cositas en el lenguaje formal. ¿Listo, muchachos? No se desanimen. Entonces escriban lo siguiente. Marco intentó asesinar a César. Paulita, ¿está entendiendo? Sí, señor. ¿Un poquito o ya? Ahí vamos. Un poquito, bueno, listo. Yo les mando el audio de la clase, ¿listo? Profe, ¿solo eso? ¿Marco intentó asesinar a César? Sí, solo eso, David, ya, lo escribo ya. Ya está, bro. Bueno, no me dejó tomar el juguito, entonces lo escribo. Profe, ¿y este no lo hicimos en la anterior clase? Sí, profe, que ese le dijimos que era un hecho. Entonces, no, ese no aguanta, no aguanta. Entonces hagamos otro. Eso sí, estos chicos están volando. Obvio, profe, obvio. Eso. Todos los hombres son... Ah, está bien. Todos los hombres son fieles. Ugh.
Sí. No, la luna es de papel si Carlos lee muchos libros. La luna es de papel si Carlos lee muchos libros. Ah, es más fácil. Que Paulita lo hace ya. La luna es de papel si Carlos lee muchos libros. Le doy 3 minutitos, 4 minutitos. ¿Cómo van? Ese es uno de los capítulos que tenía. Ah, pero el primer tiempo. Ay, cara, uno más querido. ¿Hace rato está acá? Ah, ya quiere que la lleve, ya me estoy la mano. Yo la llevo. ¿De la noche? Un tipo tan poderoso, a él sí es buena, ¿sí?
Muchachos, ¿listos? ¿Lo escribo? Bueno, vamos a escribirlo. ¿Aló, muchachos? ¿David? ¿David? ¿Jesús David? ¿Aló? Ese raquito. ¿David? ¿David? Profe, pero es que José David. Ah, José David, José David. Ah, listo, José David. ¿Listo, José David? ¿Cómo? Profe, yo tengo una inquietud. Bueno, díctemela. No, ¿Cuál? va a ser la primera pregunta, profe. Listo, primero la pregunta. ¿Se puede hacer eso con dos hechos? O sea, en una sola, pueden haber hechos siendo... No, yo creo que no. Es decir, el antecedente puede ser llevar varios hechos y el consecuente varios hechos. Sí. No, los hechos. No. Llevan es predicados, pero cuando tú tienes una regla, normalmente vos manejas variables. ¿Listo? Hay un algoritmo que se llama algoritmo de unificación. Listo, Entonces, hay una variable, pero en este ejercicio no hay ninguna variable, serían los libros, ¿no? Bueno, dígamelo y yo le respondo si yo la escribo. Dígamela. Dígamela. ¿Cómo es? Por ejemplo, no, O sea, es que no, dícteme el ejercicio. Dícteme el ejercicio. la luna es de papel. Sí, Carlos lee muchos libros. La luna. La luna es de papel. Si Carlos lee muchos libros. Listo, hagámoslo los dos, José David, no hay ningún problema. Listo. Entonces, aquí no hay variables, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo un predicado, José David, aquí es más sencillo, aquí es más sencillo, póngale cuidado. Yo tengo, el predicado es de esta forma, ¿sí? Donde el nombre del predicado es predicado. Y yo tengo unos objetos, ¿sí? Digamos, unos objetos, unos argumentos. La luna y el papel. Exacto, yo tengo la luna y el papel sería. ¿Listo? Listo. Es decir, lo que va adentro son las relaciones. Es la relación de dos objetos. Es la relación entre dos, los objetos se van a relacionar con lo que esté afuera, ¿sí? Con esto que está afuera, con el predicado. ¿Cuál es el nombre? Esto es un predicado. Esto es un predicado. ¿Cuál es el nombre de este predicado? Se llama predicado. Esto es un predicado. Esto es un predicado. Vean, tipo, que se me fue el azul. Esto es un predicado. ¿Cuál es el nombre del predicado? Predicado. ¿Listo? Y lo que está adentro son las relaciones entre objetos. ¿Listo? Correcto. Nosotros tenemos que la luna es de papel si Carlos lee muchos antecedentes. Empecemos que hay una consecuencia, José David. ¿Sí? El hecho de que no se den variables no significa que yo pueda partir esos dos hechos. ¿Sí? Es decir, tú puedes esto se da si nosotros tuviéramos la conjunción y. ¿Sí? La luna es de papel y Carlos lee muchos libros. Cuando tú tienes la conjunción o el y, ¿sí? La luna es de papel y Carlos lee, tú puedes dividir esa oración en dos oraciones porque son dos hechos. ¿Por qué la puedes dividir? Porque tienes y. Pero aquí como no tienes y, sino que tienes un if, entonces no lo puedes partir esa oración. ¿Correcto? Listo. ¿Listo, José David?
Ujú. Tú puedes partir una oración siempre y cuando tengas el in, pero es que aquí tienes un if, no la puedes partir. Yo creo que eso responde a la inquietud que tenías, ¿listo? Sí, Sí, porque yo, sí, yo le entendí en que tú decías, bueno, aquí son dos hechos. No, no, sí son dos hechos, pero no los puedes partir. Tenés que demostrarlos. ¿Listo? claro. Listo. Entonces, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? David. Entonces el antecedente sería que la luna es de papel y la consecuencia es, sí, y que que no, que Carlos lee Venga. muchos libros. ¿Cuál es el antecedente y cuál el antecedente? No te atortoles. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? No, no me ha dicho nada. ¿Cuál es el antecedente cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Cuál es la impresión de que Carlos le ha dicho que mucho? Que si lee muchos libros, pues que la luna es de papel. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Carlos lee muchos libros. Y Oh, la consecuencia es que la luna es de papel. viste, José David, es decir, yo siempre me he preguntado, ¿yo cómo enseño eso? ¿Sí me entendés? Es decir, yo digo, yo quisiera tener una regla para poder decirle cómo determinar el antecedente y el consecuente. Es más bien como José David, es Sí, como tratar de como hacer un esfuercito, como de ponerle sentido común, ¿correcto? Hay otra exposición que es muy interesante, que es de sentido común, que se habla de sentido común, de sentido común. Entonces, yo puedo hacer muchos ejercicios y vamos a hacer otros poquitos ejercicios, pero es una cuestión como ya de como la experiencia, número uno, y lo dos es como, colóquense como en situaciones como cotidianas, como situaciones reales y listo. Y vos me dijiste ahorita al revés las cosas, ¿cierto? Pero sí, sí. comenzaste a analizar y te diste cuenta que estabas cometiendo un error, ¿sí? Mira Es que que esa dice, la había pensado desde antes de que yo la pusiera así, ya la había pensado así mismo como, bueno, si Carlos lee muchos libros, pues resulta que la luna es de papel. sí, exacto, correcto. Entonces, listo, José David. Eh, entonces ya tenemos el consecuente, el antecedente, ¿cierto? El antecedente es, Carlos lee muchos libros. El antecedente. El consecuente, la luna es de papel. ¿Listo? Entonces escribamos. Esta partecita sería, José David, ¿es qué? El antecedente, ¿cierto? Esa partecita sería el antecedente. Y esta partecita de acá, ¿qué sería? El consecuente. ¿Listo? Listo. Entonces Carlos dijo que si, José David dijo que si Carlos lee mucho, entonces hay una consecuencia, que la luna es de papel. Si Carlos lee mucho, entonces hay una consecuencia. ¿Listo? Sigamos con José David. Sigamos con José Sí, sí. David. Sigo con José David. Sigo con José David. En lógica formal, ¿cómo quedaría? Entonces, que en lógica verbal quería A, entonces B. Sí, correcto. A Entonces sería al 26, A, al 26. Al y C. Listo. ¿Cuál sería A? sería Carlos lee muchos libros, que sería Carlos, Si Carlos, si Carlos lee muchos libros, si Carlos lee muchos libros al 26, entonces la la, luna es de lu- papel. la luna es de papel. Lo estoy escribiendo como en lenguaje natural. ¿Listo? Sí, la luna es de papel. Listo. Ahora sí, coloquémosla bien. ¿Listo?
Entonces, entre paréntesis, ¿qué sería? Carlos, ¿cierto? ¿Sí? Si Carlos lee, rayita abajo, mucho, entre paréntesis, coma, libros, correcto. Listo. Y se lee de derecha a izquierda y se coge el primer argumento. Si Carlos lee muchos libros, ¿cuál sería la implicación? La luna es de papel, ¿cierto? Entonces, entre paréntesis, ¿qué sería? La luna, ¿cierto? La luna. La luna Afuera de papel. es papel. Sí, papel. Lo que pasa es que en estos lenguajes formales se pierden los artículos. Se pierden muchos artículos. ¿Listo? Es decir, los axiomas te van orientando, ¿sí me entendés? Y no hay problema. O si tú lo quieres escribir, tú puedes escribir es rayita abajo, de rayita abajo. Pero eso genera eso genera lo que es una explosión. Eso lo que genera es más desgaste de tiempo en el momento de consulta, lo que sea, en el momento de inferir, eso se demora más. Porque no es lo mismo leer es de papel ese predicado que papel. ¿Listo? Si Carlos lee muchos libros, entonces la luna es de papel. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Eso está en lenguaje formal. Seguimos, José David. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? ¿Ves en lógica formal? En lenguaje formal, ¿cómo quedaría? Papel, entre paréntesis, luna, sí, solo sí. Digámosle aquí, copiemos. Digámosle acá, control V. Sí. Ay, Dios mío, señor. Sí, solo sí. Y copiamos este. Sí, señor. Copiar y lo pegamos acá. Listo. Ahí ya tenemos el lenguaje. José David, ¿qué tenés que demostrar para que la luna sea de papel? Porque la cabeza es lo que vamos a demostrar. ¿Cómo demostramos que la luna es de papel? Que Carlos lee muchos libros. Es correcto. Si nosotros logramos demostrar que Carlos lee muchos libros, entonces demostramos la regla. Si no demostramos que Carlos lee muchos libros, pues esa regla no se cumple, así de sencillo. ¿Correcto? Muchachos, dentro de 8 días hacemos las exposiciones, hacemos otros ejercicios y hacemos un ejercicio práctico en lenguaje ya formal. ¿Listo? Para que vean que se pone más interesante el asunto. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Edward, ¿me está escuchando? Sí, Edward, señor. Sí, señor. yo te llamo en una media hora, que necesito colocarte un trabajo muy especial. ¿Listo? Ok, Inge. Listo. Muchachos, me mandan la hojita donde hicieron los ejercicios, jóvenes. Jóvenes, esa es otra nota. Bueno, Inge. Esa es otra nota para, mejor dicho, saquemos hartas notas. Me mandan. Alejandro, hojita. ¿Al grupo o personal? No, al grupo. Listo. ¿Listo? Entonces, Alejandro, Alexander Navia, Julio César, José Quintero, Edward, Paulita, Miller y Jesús León, que pasen buena tarde, buena noche. Ya les mando el audio y el audio, nomás les mando. Vale, Inge. Listo, Bueno, muchas Vale, gracias. gracias.